una... Fíjense ustedes que en medicina es una ciencia constantemente está en avance, ¿no? Constantemente los conceptos de tratar al paciente en medicina van cambiando y se van modificando, ¿no? De hecho hay cosas que yo aprendí cuando empecé en la universidad y que estaban mal, digamos, ¿no? Ahora sabemos que estaban mal. Justamente nos dimos cuenta cuando hacemos mal manejo de los pacientes. ¿Qué es el manejo? El tratamiento, la terapéutica. En medicina, cuando hablamos del shock, que es la palabra en castellano, nosotros tenemos que tener clara la definición. Yo me acuerdo de la definición, yo la aprendí en segundo año de medicina, pero quizás no la entendí. Es inadecuada perfusión tisular. Cuando se habla de inadecuada perfusión tisular, está refiriendo que hay tejidos que van a tener disminución de la perfusión. Si nosotros vamos a lo más básico que es una célula, ¿la célula qué requiere? Oxígeno y va a emanar dióxido de carbono, ¿no es cierto? Pero lo que la célula requiere para vivir es oxígeno. Nosotros tenemos órganos importantes en el cuerpo. Uno de nuestros principales órganos que tenemos viene a ser el cerebro. Otro es el corazón. Los riñones. La pregunta es, ¿cómo yo llego a hacer un diagnóstico? A mí me interesa siempre en medicina, ¿cómo llego al diagnóstico? Tengo una forma clínica, tengo una forma laboratorial, una forma imagenológica. ¿Ya? Esto es muy básico y esto ustedes lo pueden aplicar en todas las enfermedades que quieran. De hecho, el siglo XXI, ¿ya? Y yo tenía profesores también que hablaban de la clínica era soberana. Yo quiero que entiendan algo bien, es soberana. Sin embargo, entre todos estos estudios de diagnóstico, ¿cuál es el más exacto? ¿La clínica o los estudios de laboratorio o los estudios de imagen? Los estudios de laboratorio y los estudios de imagen llegan casi a un 99% de sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de enfermedades del shock. Sin embargo, la clínica es subjetiva, y al ser subjetiva no tenemos parámetros para evaluar. Por ejemplo, yo acá les digo, párense todos, digamos, vamos a hacer un concurso, a ver la chica más bonita del curso. Y de repente vamos a tener nuestros jueces, que vamos a ser nosotros mismos, y quizás no vamos a tener una buena apreciación porque no vamos a poder medir varias cosas que tenemos que medir. Si agarramos y los medimos a todos en talla, queremos saber quién es el más alto, el más bajo. Y si tomamos una expresión en centímetros, vamos a saber quién es el más alto y el más bajo. Entonces, en medicina nosotros necesitamos clasificar las formas de diagnosticar. ¿Ya? En este caso, la forma de diagnóstico más exacta que hay, y los libros actuales de medicina hablan, que son los estudios de imagen. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo hablo del diagnóstico, siguiente de esto tiene que ser tratamiento o terapéutico, ¿ya? O manejo, si quieren. Hay varios sinónimos y a veces los alumnos, doctor, ¿qué manejo? ¿Qué no se está manejando un auto? Cuando hablamos de manejo, ustedes van a escuchar muchas veces en la literatura, revistas científicas, si quieren ustedes pueden dar, hagan manejo del shock hipovolémico hemorrágico, manejo. ¿Cómo diagnostico el shock? Inadecuada perfusión tisular. Y esa inadecuada perfusión tisular va a dañar órganos importantes como el corazón, el cerebro, los riñones. Obviamente también vamos a hablar de los pulmones, ¿no? que van a verse afectados, ¿no?
también con una lesión o inadecuada perfusión. Y en realidad todos los tejidos del cuerpo van a sufrir un impacto por la inadecuada perfusión tisular. Sin embargo, el cuerpo y la naturaleza y Dios han hecho que nosotros, cuando nos choqueamos, no directamente sea nuestro cerebro, ¿no?, el que sufra la inadecuada perfusión. Existen mecanismos en el cuerpo que no van a permitir que tu cerebro sea el primero que tenga la respuesta del shock. Porque si fuera el primero, probablemente no estuviéramos acá nosotros ahorita. La supervivencia del ser humano no hubiera existido, ni los animales, digamos. Cuando estamos en un estado de shock, estamos en un estado de estrés, ¿no?, crítico, sobrevida, sobrevivencia. Y por eso es que es uno de los últimos órganos en ser afectado. Esto me sirve para la clasificación de shock, que se clasifica en varios estadios, bueno, grado 1, 2, 3 y 4, que ya lo vimos en la anterior vez que hablamos en la clase de politraumatismo, ¿no es cierto? En el shock grado 1 solamente se va a afectar la piel. Yo voy a tener solamente palidez, ni siquiera voy a tener taquicardia. En el shock grado 2 ya voy a tener taquicardia, porque no solo la palidez va a ser probable de hablamos nosotros de los famosos círculos viciosos. Ustedes van a leer también como feedback negativo, feedback positivo, lo han visto en fisiología. Normalmente nosotros vamos a tener una pérdida de sangre y el cuerpo trata de reponer este volumen sanguíneo aumentando la frecuencia cardíaca. Pero cuando no puede con la frecuencia cardíaca, va a agarrar otros parámetros, si quieren ustedes, mecanismos, como es que va a haber una bajada de presión, una hipotensión. Hablamos del shock grado 3. Cuando ya hay hipotensión, ya aquí tenemos realmente un daño a los riñones, donde vamos a tener una hipoperfusión, porque hay una necrosis tubular aguda por la hipoperfusión. Vamos a tener un paciente que, ¿cómo medimos la función renal? Con diuresis, ¿no es cierto? ¿Y cómo la medimos? Con laboratorios, la creatinina principalmente. Vamos a tener a nivel de la sangre que el paciente va a tener una acidosis metabólica, y vamos a tener un lactato que va a ir subiendo debido a que la célula va a sufrir porque no va a poder oxigenar. El aporte de oxígeno no va a llegar a la célula y va a haber lo que se conoce como un metabolismo anaerobio, en el cual va a subir el CO2 y vamos a tener la acidosis láctica en todas las células de nuestro organismo, en todas. Cuando tenemos mucho grado 4, ya la afectación va a ser mayor y ya vamos en el grado 3, ya tenemos daño a nivel cerebral, y en el grado 4. En el grado 3 vamos a estar o estuporosos o letárgicos. Y en el grado 4 va a estar el paciente en coma. Cuando hablamos del grado 4 ya había una pérdida más o menos del 40% de la bulimia. Y esta pérdida del 40% de la bulimia probablemente estemos cerca de no poder revertirla y el paciente se nos muere. Como yo lo aplico en medicina, obviamente aquí tenemos probablemente la famosa hora dorada. Si yo tengo una hemorragia de abdomen, donde estoy sangrando y no recibo la atención necesaria, probablemente voy a morir. ¿Y cuál es la atención necesaria? ¿Cuál es el tratamiento? Se resumen dos cosas muy importantes. Lo primero es control de hemorragia. Y sumado a esto viene la reposición de ¿qué? Volumen. El volumen viene a ser solución fisiológica al 0,9%, paquete globular, plasma fresco y en algunos casos concentrado de plaquetas. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué soluciones yo puedo dar a un paciente que está choqueado? Solución fisiológica al 0,9%, Ringer lactato,
y paren de contar. Plaquetas globulares, plasma fresco, plaquetas. Esto va a depender de en qué estadio se encuentra el paciente con shock polémico. Hablamos de un grado 1, hablamos de un grado 2, hablamos de un grado 3 o hablamos de un grado 4. Cuando hablamos del shock grado 4 es aquí donde podemos colocar plasma fresco y plaquetas. Perdón, plasma fresco, plaquetas globulares y plasma fresco. Y en el grado 4 inclusive esta plaqueta. En el shock grado 1 y grado 2 solamente necesitamos hidratar a un paciente. Entonces, ¿cómo yo diagnostico un shock hipovolémico hemorrágico en estos estadios? ¿Cómo lo diagnostico? Mirando al paciente, valorando la piel del paciente, valorando la mucosa, valorando la palma de la mano, valorando la conjuntiva. Pero es importante que yo valore. Si yo estoy, digamos, como pasa normalmente en el hospital, y esto lo digo porque yo lo veo, ¿no? Un reciente va a evaluar a un paciente y está así, digamos. O sea, ¿puede evaluar a un paciente mirando su celular? No. Va a haber un error en la evaluación. ¿Y cómo tengo que estar yo? Yo tengo que percibir y no tengo que tener distracciones, porque la distracción va a hacer que yo cometa errores. Y en la distracción va a estar la muerte del paciente. Entonces, yo debo valorar al paciente, valorar las palmas de la mano. Y es fácil. Debe su mano, yo le pongo la mano acá, pongo la mía y comparo. Es muy fácil darse cuenta de la palidez. Es muy fácil mirar la conjuntiva, es muy fácil mirar los labios, decirle que saque la lengua al paciente. Uno se da rápidamente cuenta que la piel está pálida. Si yo ya veo que ese paciente está taquicárdico, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Un pulsoxímetro. O si no, yo tomo la frecuencia cardíaca, pero un pulsímetro es mucho más rápido. Estoy hablando de cosas prácticas que tenemos que hacer, ¿ya? Si ustedes van al hospital, que me pasa con algunos estudiantes que alguna vez están por ahí, y le digo, tomémosle el pulso, no tengo pulsímetro. Apúntelo. No tengo estetoscopio, o sea, no puede. Si yo voy a ser médico, yo tengo que tener mis materiales para evaluar a un paciente. Si algunos se lo compran por tacaño, no sé, digamos, ¿no? Fíjense cuáles son las prioridades que ustedes tienen. Yo cuando estaba en el tercer año de medicina, me acuerdo que tuve un estetoscopio Lima. Y un amigo, llego a la universidad, y un amigo así me ve, oye, ¿qué te pasa vos? Me dice, ¿qué te crees? Me dice, ¿por qué estás con un Lima? Me dice, ¿no? ¿Te la estás tomando en serio la medicina? Me dice. Y yo lo miro, ¿y por qué decís eso? Pero estás invirtiendo, comprando todo el estetoscopio Lima. Sí, me la estoy tomando en serio, le digo. ¿Y vos, le digo? No, yo tampoco, no me la tomo tan en serio. Bueno. Al pasar los años, y este chico no es que no tenía plata, sí tenía, pero tenía una camioneta última, yo no tenía ni auto, no de micro. Y obviamente pasaron los años y obviamente tenés que tomarte en serio las cosas, ¿no? Comprarse su material para evaluar a los pacientes. ¿Cómo uno aprende a escuchar con el estetoscopio? Apuntando. Tiene que usar su material. Tengo que saber cuáles son los problemas en material. Entonces, para diagnosticar, valoro signos vitales y puedo encasillar al paciente en uno de estos estadios. Valorar también si el paciente está estuporoso, puedo tener laboratorios que me van a marcar la acidosis metabólica, pero lo más importante de todo, ¿qué es? Saber de dónde es mi pérdida de volumen. ¿No? Y esta pérdida de volumen puede ser una hemorragia externa o una hemorragia interna. La hemorragia externa, créanme, no tienen que haber venido acá a la universidad para aprender una hemorragia externa, ¿no? Porque cualquiera se da cuenta cuando ve un charco de sangre, digamos, o ve sangrando a una persona. Eso es fácil. Pero darse cuenta de una hemorragia interna, ¿dónde está? Eso sí no es fácil. Eso solamente es para un médico experimentado. ¿Y cómo nos damos cuenta ahora? Nosotros tenemos, por ejemplo, para valorar abdomen, el famoso FAS, que ustedes han hecho y que vamos a hacer también en la parte práctica, el FAS. Las radiografías que me pueden indicar fractura de hueso largo, fractura de pelvis. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado, el paciente puede tener hemorragia. Por eso que nosotros siempre vamos a hacer el famoso ABC de los estudios de imagen. Columna cervical, A. Radiografía de tórax, B. Que también al mismo tiempo también es C.
y también vamos a hacer pelvis. En una placa de tórax, ¿qué puede estar relacionado con el shock? ¿Qué patología? El neumotórax, no. El hemotórax. Porque estamos hablando del shock hipovolémico hemorrágico, ¿cierto? El hemotórax. Pero en otro tipo de shock, en un shock constructivo, sí está el neumotórax. ¿Cuál es la diferencia entre un obstructivo y un shock hipovolémico hemorrágico? En el shock obstructivo vamos a tener que haber un neumotórax hipertensivo que va a bloquear el corazón y no va a dejar que el corazón eyecte la sangre hacia el exterior. Entonces vamos a tener una disminución de lo que es la poscarga. Entonces se puede que medimos la presión venosa central y la presión venosa va a estar elevada. Sin embargo, no es por hipovolemia, es porque hay un neumotórax que comprime el corazón y hace un taponamiento cardíaco, parecido al taponamiento cardíaco. Y el otro vendría a ser el taponamiento cardíaco, que es la sangre que va en el pericardio, que normalmente va a comprimir y no va a dejar que el corazón expanda. Pero en el shock hipovolémico hemorrágico, en la placa de tórax yo voy a ver un velamiento que me indica un hemotórax. Dos cosas yo veo en una placa de tórax que me interesan valorar. Rápido, ¿por qué? Si estamos hablando de una hora dorada, yo tengo que hacer diagnóstico rápido. No puede esperar a que le hagan una placa de tórax, no, tengo que hacerla rápido la placa de tórax. Y evalúo si hay hemotórax o si hay neumotórax. En una placa de pelvis, ¿qué evalúo? Si hay fractura de pelvis, si hay disyunción de la pelvis, separación de la sínfisis del pubis, que también indica una hemorragia. ¿Cuánto puede caber en la cavidad abdominal? Entre 2.000 a 3.000 ml. ¿Se puede llevar un shock grado 4? Sí. Trauma de estructuras vísceras macizas como hígado, vaso, mesenterio, ¿no? Pero también yo al mismo tiempo tengo una estructura que está por detrás del abdomen que se conoce como retroperitoneo, que también puede haber lesiones en este lugar. ¿Y cuánto de sangre puede caber, doctor, en el retroperitoneo? Puede caber 5 litros. 5 litros puede caber. ¿Qué lesiones puede producir una hemorragia en el retroperitoneo? Fractura de pelvis, fractura renal, son las principales que pueden causar. Entonces, si yo sé que el diagnóstico lo puedo hacer con imágenes, como radiografías, o una ecografía, un FAS, que puedo también evaluar un hemotórax con un FAS, que se conoce como IFAS, ¿no? Se lo menciono I, porque dice el extendido, ¿no es cierto? Ecografía abocada al trauma, y en inglés hablan de focuse, ¿no? Focuse significa que te enfoques, enfocarse. Y si algo ustedes tienen que aprender en medicina y en todo lo que ustedes quieran es a enfocarse. Si ustedes no se enfocan, no van a hacer buenos diagnósticos, y si no hacen buenos diagnósticos, no van a hacer buenos tratamientos. Quisiera hablar de los errores que he encontrado cuando he valorado pacientes, o me han valorado pacientes otros colegas, y no solamente en el hospital, en clínica, lo que ustedes quieran, pacientes con hemoperitoneos de abdomen de varios días, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hicieron el FAS. El trauma es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Cambiante. Bien. ¿Y cómo me doy cuenta que cambia la cosa? Evaluándolo al paciente constantemente. Entonces, siempre el trauma, ustedes hacen una ecografía, le sale negativo el FAS, no hay líquido. Por ejemplo, llegó un paciente ahí al hospital que tiraron una pateadora, uno que era de Blooming. Nosotros lo pillamos ahorita y lo pasearon. El tipo llegó dolorido al hospital, hicieron una ecografía, no tenía líquido. El paciente no quiso quedarse en observación y se fue a su casa. Se fue a su casa, creo que allá un traguito, se durmió. Al otro día volvió a ir al hospital, como más entendido, pálido, taquicárdico. Le hacen una nueva ecografía y estaba lleno de líquido la cavidad abdominal. Estaba con trauma hepático. Justamente a eso se refiere como dinámico, algo que va a cambiar, ¿no? Él no estaba así al comienzo, probablemente un sangrado mínimo que el paciente tenía, pero siempre nosotros tenemos una herramienta grande que tenemos que tomarla en cuenta en los pacientes, ¿ya? Y eso tienen que tener ustedes en cuenta. Ustedes manejan pacientes y tienen que manejar algoritmos del manejo de los pacientes. Un paciente con un trauma abdominal o con un trauma de cualquier tipo de trauma nunca puede irse de alta por más bien que esté el paciente siempre debe quedarse en observación. Y si sale todos sus estudios normales, doctor, ¿tienen que dar observación? Sí, se tiene que dar observación, mínimo 6 horas en el hospital. Y
En esas 6 horas usted le hace evaluación clínica, pero como la clínica es subjetiva, ¿qué más tiene que hacerle? Estudios de imagen y laboratorio, porque los laboratorios y la imagen son objetivas. Por otro problema también importante, no nos olvidemos de la parte legal, usted cómo demuestra que usted le hizo una evaluación adecuada a ese paciente si no le hizo ecografía, si no le hizo laboratorio. Ah, no, es que yo lo vi bien, doctor. Ah, sí, lo vio bien. Pues no le pidió un memorándum, no. Está mal. ¿No le hizo una ecografía abdominal? No, está mal. Entonces, yo me salto los protocolos. Ustedes jamás deben saltarse la evaluación de los pacientes, que no solamente es clínica, también tiene que ser imagenológica y laboratorial. Porque es objetivo y porque también tienen que pensar que es dinámico. No tiene nada el paciente acá, tiene que volver a hacer el examen. ¿Cada cuánto? Cuando sea necesario. Puede ser cada 2 horas, puede ser cada 6 horas, puede ser cada media hora, pero hay que evaluar a los pacientes. Cuando hablamos del control de hemorragia, si yo hago un control de hemorragia externo, por ejemplo una hemorragia de la arteria radial, estoy sangrando, comprimo, un tiro en la pierna, hago un torniquete, control de hemorragia. Control de hemorragia. Una hemorragia interna de abdomen o de tórax, tengo que abrir el tórax o tengo que abrir el abdomen para comprimir el abdomen o el tórax o parar la hemorragia con métodos quirúrgicos. Control de hemorragia. Este paradigma cambió porque antes nosotros teníamos una sala de reanimación y los pacientes llegaban y nosotros teníamos que ponerles líquido, sangre y cuando esté con la presión buena pasarlo a quirófano. Y créanme que yo vi muchos pacientes morir. Pero ese era el protocolo. Luego nos dimos cuenta y en nivel mundial se dieron cuenta que estaba mal y eso se conoce como paradigma. A lo que nosotros vamos a realizar, a las, si quieren ustedes, maniobras que vamos a realizar con los pacientes. Y nos dimos cuenta evidentemente que los pacientes no iban bien. Y ya el protocolo cambió. Un paciente llega con una hemorragia de abdomen. Yo lo primero que hago para detectar cuando hay un trauma abdominal cerrado, penetrante, lo que sea, es hacer la ecografía. ¿Cuánto tiempo ya hacer la ecografía? 5 minutos. En 5 minutos ese líquido es listo. ¿Y ese líquido? A quirófano. No espero que se me choquee el paciente. No espere que llegue a un grado 3 o grado 4. El paciente, tras que llegue al hospital, inmediatamente debemos diagnosticar y si es una hemorragia interna de tórax o abdomen, debemos subirlo a quirófano en 30 minutos máximo. Ese es el manejo adecuado. Ah, no, pero ya están llenos, no sé qué más. Bueno, están llenos, pero siempre a los pacientes le damos prioridad y entramos rápido. Yo estaba un día de turno en el hospital y llega un niño, un chico que estaba con celular por ahí, vivía más a 2 cuadras del hospital. Estaba con celular y pasa por ahí un tipo maleante, ¿no? Y le dice, dame tu celular, le dice. Y el chico me dijo que me jala un poquito. El tipo tenía una pistola acá, sale y ¡pum! Le planta un tiro. Un tiro entra acá. Lado del hígado, corta el hígado y el riñón. El chico llegó en shock hipovolémico grado 4. Pálido, hipotenso, en coma. Inmediatamente lo subimos a quirófano, tuvimos que hacer una nefrectomía y hacer una compresión, un packing para que pare la hemorragia del líquido. Pero la atención fue oportuna, paramos la hemorragia, colocamos volumen, colocamos fisiológico y media lactante. Y paquete estructural. La amarré, el paciente no tuvo ninguna secuela por la hipoperfusión. Yo creo que hay algo clave importante acá, en el tratamiento. El tiempo, así como en la vida aérea el tiempo es importante, aquí también el tiempo es importante. El tiempo de hipoperfusión que puede haber en la célula puede ser letal y puede llevar a lo que se conoce como un shock hipovolémico irreversible. ¿Qué es un shock hipovolémico irreversible? Cuando ya hay un daño a nivel de la célula, y aunque usted le ponga toda la sangre del mundo, los paquetes, los plasmas, lo que usted quiera, el paciente ya no va a revertir. Usted debe recordar de un jugador de Oriente
operaron y vio una lesión del vascular. No se recuerdan en este caso. Bueno, nosotros vemos que este paciente hubo una lesión vascular inadvertida. Es una hemorragia retroperitoneal. Pero como el paciente salía de la regla de los pacientes de la clínica, porque como era deportista, no hacía taquicardia, pero sí estaba pálido, porque hasta su mujer que no era médico se daba cuenta que estaba pálido. De hecho, ella relata en una entrevista que ella lo vio pálido y que el paciente le dijo: tráeme a mi hija porque me quiero despedir de ella. Hasta el paciente sabía que se iba a morir, pero los médicos de la clínica no sabían. De hecho, cuando el paciente tuvo un día en terapia intensiva, al día siguiente lo pasan a sala y en sala ven que no orinaba, no había diuresis. Y los médicos llaman al nefrólogo. El nefrólogo viene a valorar y le dice: pues, este paciente está choqueado, probablemente tiene una hemorragia interna, pero ¿de dónde? Lo han operado de la columna. Le hacen una tomografía, que ese es el otro estudio para ver hemorragia retroperitoneal, y encuentran una hemorragia retroperitoneal, una lesión de la ilíaca que estaba contenida en el retroperitoneo, porque el paciente ya ha perdido 3 litros de sangre. Evidentemente, después hacen la cirugía, pero el paciente después de eso entra en lo que se llama un shock irreversible. Y ahí le sacan sangre para todo Orienta, todo Blooming, a Bolívar, 50 paquetes de sangre. ¿Iba a revertir? No iba a revertir. ¿Por qué? Porque ya llegó al shock irreversible el paciente. ¿Por qué llegó al shock irreversible? Porque cuando iban a entrar al quirófano, el cirujano, que le hablaron a un cirujano, uno que era mi jefe, y dijo: no, yo no trabajo con seguros. Nos llevaron a otro cirujano y le dicen ahí al cirujano: doctor, no quieren llamar al cirujano vascular porque va a ser una lesión vascular. No, yo soy cirujano de trauma. Cuando entró el cirujano de trauma a revisar el hematoma ahí, lesionó la aorta, porque no podía valorar, observar, digamos, el retroperitoneo. Ahí sí había una hemorragia masiva, ya llamaron al vascular, pero lamentablemente entró lo que se conoce como un shock irreversible. Obviamente eso nadie lo dijo, digamos, pero uno como médico, nosotros tenemos que saber lo que sí pasó, digamos, la realidad que pasó. Eso no se comentó, digamos. Pero el paciente lamentablemente murió, falleció. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer tratamiento de shock. Y lo que no podemos perder nosotros nunca, si ya estamos en este estadio de acá, porque de aquí a acá, 40% de la volemia. Si pierdo el 50%, entro en el famoso shock irreversible, donde la hipoperfusión va a dañar mis células y ya el paciente entra en muerte cerebral, falla de múltiples órganos y la muerte. El manejo de los pacientes con shock tiene que ser de forma rápida. ¿Pero solamente existe el shock hipovolémico hemorrágico? No. También tengo el shock distributivo. Dentro de este shock distributivo está el shock anafiláctico, está el shock séptico, que son pacientes que sí van a tener volemia, pero van a tener una disfunción a nivel de la resistencia vascular periférica. Una resistencia vascular periférica disminuida debido a la toxemia, ¿no?, cuando hablamos del shock séptico, y en el shock anafiláctico, ¿no?, debido a los mediadores, ¿no?, de la inflamación que se van a liberar en ese momento. Y por otro lado tenemos el shock obstructivo, que viene a ser el shock cardiogénico, y el de remotora hipertensiva. Cada uno de estos shocks tiene diferentes tratamientos, ¿no? Tenemos también el shock neurogénico, olvidado. En los shocks distributivos nosotros vamos a usar vasoactivos. ¿Qué vasoactivos? Adrenalina, dopamina, que van a ayudar a que tenga una mejor perfusión el paciente. O sea, le ayudan a que vasoconstrictores, en otras palabras. Si yo tengo un motor hipertensivo que me está causando un shock, ¿qué tengo que hacer tratamiento? Constructivo. ¿Ah? Tratar la causa. ¿Cómo trato la causa? Depende si es un motor de hipertensión. Hipertensivo. Una descompresión. Descompresión lo más rápido posible. Descompresión lo más. En vez de colocar la aguja 14, la colocamos acá en el muñeco, le vas a colocar en el quinto espacio del lado que está afectado el tórax y luego le colocamos un tubo de tórax.
¿En cuánto tiempo se puede colocar un tubo de tórax? En menos de 1 minuto se puede colocar un tubo de tórax. Y si no tienen un tubo de tórax ahí porque no lo tienen, si abren el tórax, igual le salvan la vida al paciente. Descomprimir lo más rápido posible, anestesia local, sin anestesia. He visto unos casos yo que estaban reanimando un paciente porque llegan a hacer paro cardíaco. ¿Y la reanimación saben para qué sirve? A nada. ¿Por qué no va a servir? Porque la causa es el motor hipertensivo. Entonces, cuando usted reanime, lo traiga a King Kong para que reanime ahí, el paciente no va a salir. Porque la causa es lo que tengo que tratar. ¿Ya? Y si es por una causa de un derrame pericárdico, ¿cuál es el tratamiento de emergencia? Drenaje pericárdico. Tratamiento definitivo, pericardiotomía, y tratar la causa que produjo el derrame pericárdico, pues una lesión cardíaca, una lesión vascular, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender el pronóstico de su paciente? Va a depender de en qué estadio llegue el paciente. Cuando el paciente llega a este estadio, está más cerca de la muerte. Pero puede llegar en este estadio y usted no diagnosticarlo. Ese paciente que les comento con el jugador tuvo una clínica después de la cirugía. Los médicos se dan cuenta. ¿Por qué? Por distraídos. Quise decir por curso, como más bien que no diga esto. Por distraídos. ¿Por qué soy distraído? Por curso. Porque si estuvieras monitorizando al paciente, no va a suceder eso. ¿No es cierto? No va a suceder eso. Es normalmente que un paciente sangre después de una cirugía de columna, porque le hicieron una cirugía minisectomía, que le hicieron una cirugía de laparoscópica, no meten la prueba por acá y van y le desgastan el disco intervertebral, pero lamentablemente donde entraron, cierto el procedimiento, la ilíaca, una lesioncita, una mordidita, eso quedó contenido retroperitoneal, el paciente sangró a poco durante ese día, pero el paciente estaba pálido, y no valoraron los médicos la clínica del paciente. Errores. Los pacientes se mueren por los errores, se mueren. Si quieres tocar una foto de esto, pues lo voy a borrar. Ya. Lo borro. Otra vez más. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? En el shock tipo 4, ¿cuánto existe daño neurológico? Y si existe, ¿cuánto tiempo nos lo podemos esperar posteriormente tratando al paciente? En el shock grado 4, daño neurológico todavía no existe. Después del grado 4 sí va a existir. Lo que llamamos shock irreversible, digamos. Va a depender todo de tu tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Eso no es muy valorable, pero normalmente yo diría 1 hora. De hipopercusión sostenida, ya no lo vas a sacar al paciente. Por ejemplo, hubo un caso de una chica, de eso lo van a haber escuchado ustedes, que lo operaron de una liposucción. Una chica cochabamina, una modelo, en una clínica en Guarnes, y perforaron los riñones, uno de los riñones. Ella hizo un shock hipovolémico hemorrágico, hizo paro ya en satélite, la traen a una clínica, la clínica Figueroa. Ella llega y sé por los cirujanos que la iban a operar que la paciente ya había hecho 2 paros, estaba hipotensa completamente, con muerte cerebral, y ellos para operarlo querían que tenga sangre de la paciente. Ya ese era un shock irreversible, ya lo tenéis ahí. Ahora, si me preguntas cómo se salvaba esa paciente, los cirujanos ayer satélite tienen que haber abierto y hacer, si no podían sacar el riñón, una maniobra de emergencia es comprimir con compresa y parar la hemorragia. Por ejemplo, si ustedes ven un sangrado a una persona, un tratamiento de emergencia rápidamente comprimir, ¿no es cierto? Si en el cuello, donde sea, comprimir, hacer un torniquete. Si es una lesión a nivel de la región inguinal, axilar, podemos colocar la famosa sonda, la sonda Foley, meter varias y inflar dentro de la cavidad. Y todo lo que es cavidad, ¿ya? Y ahí pónganse a pensar, todo lo que es cavidad torácica, cavidad abdominal, retroperitoneal, nosotros podemos parar con compresa. O sea, meter compresa. Si yo tengo una herida sangrante en la pierna grande, le meto una gasa, y comprimo y para, ¿verdad?
Y lo mismo, estos cirujanos, bueno, no era cirujano, lamentablemente el colega, era un pseudo cirujano, un falso cirujano, y en realidad ni siquiera era él el que estaba operando, él con una estudiante de medicina de aquí de esta Universidad de Los Baboles, que captaban los pacientes y ella estaba operando, yo operaba ya con él y ella estaba operando. Y al meter el liposuctor también la chica bastante delgadita, no sé qué querían sacarle un ml de grasa, digamos. Entonces lesionan, hay una lesión inadvertida se llama, lesionan el riñón y es una lesión grado 4 o grado 5. ¿Qué significa esto? Que ha lesionado el hilio renal. ¿De dónde sale la arteria renal? De la aorta. Si yo tengo una lesión en el ventrículo izquierdo, ¿en cuánto tiempo me desangro? En 1 minuto. ¿Por qué? ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que se inyecta del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y más o menos, si yo tengo una lesión del ventrículo izquierdo, en 1 minuto yo voy a quedar sin sangre y muerto, obviamente. Si yo tengo una lesión de la aorta, pónganle que en vez de 5 minutos me voy en 10 o en 20, si no controlo la hemorragia. De la arteria renal, pónganle que es el 25% del gasto cardíaco. ¿En cuánto tiempo voy a morir? 20 minutos, 30. Entonces ahí tienen los tiempos, ¿no? Pero si yo paro esa hemorragia, y obviamente cuando hay una lesión retroperitoneal, el retroperitoneal la para la hemorragia. Y lo que nosotros no debemos hacer nunca como médicos, y de repente allá hicieron, es ponerle volumen al paciente, sin parar la hemorragia. Lo que debemos hacer es controlar la hemorragia. Aquí también hubo una lesión, igual en una clínica, un cirujano famoso, plástico, igual, una doctora, lo operó y le lesionó la cava. Estaban haciendo la lipo, igual también la doctora Flaquita. No sé para qué hacen lipo los Flaquitas, digamos. Eso era lo gordo, digamos. Perforó la cava y la paciente murió intraoperatoriamente, en plena cirugía. ¿Por qué murió? Porque no reconocieron los signos de shock. Y también porque el cirujano realmente o sea, plástico, no, hago esto, abrir el abdomen y parar la hemorragia, o llamar a otro cirujano. Murió y joven. Las dos que estamos hablando son pacientes jóvenes. ¿Por qué murieron? No se controló la hemorragia. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para el shock? Control de hemorragia y... pero nunca reposición de volumen sin control de hemorragia. Eso es algo, es un error que se comete constantemente. ¿En esa manera lo cometieron? Sí lo cometieron. ¿En la otra manera lo cometieron? Sí lo cometieron. Todos los pacientes que mueran son porque no se hizo control de hemorragia. Por eso que ya la Asociación de Cirujanos a nivel americano ha sacado el famoso stop bleeding, que es la parada de la hemorragia, ¿no? Los torniquetes, ¿no? Que allá en Estados Unidos, ¿no? En las universidades se enloquecen y no tienen armas, pum, 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 a los atletas, lo digo, ¿no? A los compañeros, no vas a ser mejor que yo, ¡pum! Y nosotros, y también, entonces, si nosotros tenemos los heridos y entra la policía o lo mismo, tenemos que saber hacer ese control. Entonces eso está para la población, porque lo que queremos es sobrevivencia y el riesgo es importante. Yo tengo una lesión de la femoral, probablemente en 40 minutos, en 30 minutos me voy a morir por gasto cardíaco que va a ir siempre toda la bulimia. Pero si yo comprimo, probablemente le voy a dar la sobrevida a ese paciente. Entonces, tratamiento de shock hipovolémico, control de hemorragia y reposición de volumen. No reposición, eso es lo que hacíamos antes, reponíamos volumen y no controlábamos la hemorragia, más bien hacíamos lo contrario, lo matábamos más rápido al paciente. Aquí tenemos algunas fotos interesantes. Sí. En el shock hipovolémico grado 3 o 4, si es que ya controló la hemorragia, pero no hay una respuesta adecuada de reposición de líquido, ¿se podría dar vasoactivo de última instancia? Se puede, si no tiene usted, si no tiene los recursos, si no tiene volumen. No, o sea, pero es que no hay una correcta respuesta a la reposición de líquido. Se puede dar si es que hubiera una falla cardíaca que puede dar una falla de contractilidad, digamos. Pero en general eso se ve más en el shock séptico, digamos. En el shock anafiláctico, no se ve tanto en el shock hipovolémico. Pero hay pacientes que tienen otra enfermedad, como ancianos, por ejemplo, pacientes que toman betabloqueantes, son pacientes diferentes, que sí, esos pacientes van a necesitar otra cosa más.
Muy bien, acá vemos una fotografía de lo que es una ecografía donde vemos líquido, ¿no?, en el espacio de Morrison, una tomografía, que es un gran hematoma intrahepático. Por eso que los estudios de imagen tienen alta sensibilidad para la evaluación. No nos olvidemos que un paciente que esté en shock grado 4 probablemente va a necesitar que le asistamos a la ventilación e inclusive que lo intubemos. Entonces, cuando hablamos del shock hipovolémico hemorrágico, de verdad que los ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en seguridad aérea, no quiere decir que nos olvidemos de lo demás, por favor, que quede claro. No nos olvidamos, simplemente que estamos haciendo un ejercicio para que la habilidad se aprenda mejor. Aquí está el concepto: inadecuada perfusión tisular, tenemos el shock distributivo, el shock obstructivo. Acá algo importante que siempre hay que mencionar. Yo tengo este tubo acá. Cuando hablamos de volumen, ¿no?, del volumen, que es la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano, es el 7% del peso corporal. Y ese volumen va a ser diferente en cada una de las personas. Obviamente el peso real, el peso ideal, digamos, no el real, el ideal. El peso ideal es de acuerdo a la estatura, ¿no? Si yo mido 1,74, mi peso tendría que ser 74 kilos, ¿no? Si tengo exceso de peso, pues la grasa no se cuenta. Pero yo lo que tengo que saber es que en mi volumen sanguíneo que tengo, si esto fuera todos mis vasos sanguíneos, ¿no?, los 5 litros que tengo, digamos, si peso 70 kilos, el 45% de esa sangre es glóbulo rojo. Y el siguiente restante, 55%, es plasma. ¿Qué significa esto? Llevémoslo a 5 litros. Aproximadamente 2 litros y tanto es paquetes globulares. Y lo demás es plasma. Tengo una hemorragia, un shock hipovolémico grado 3, hasta 30% de la pérdida de volemia. Le doy solamente, controlo la hemorragia y solamente le doy volumen, le doy suero fisiológico. ¿Estoy haciendo una repercusión adecuada al paciente? No, porque el paciente tiene suero en la sangre. Le falta el paquete globular. El paquete globular. Entonces, yo debo reponer. Ahora, si a un paciente yo agarro y el paciente pierde sangre, y estos son los 5 litros que tiene, y pierde 2 litros, y yo le hago un hematocrito, ¿cuánto es el valor de ese hematocrito? ¿Baja? ¿Sube? ¿O está igual? Sube. ¿Por qué va a subir? Porque se diluye. Va a haber una... No estoy poniéndole líquido al paciente. En vez de tener 5 litros, tengo 3. Le tomo sangre. Se va a procesar la sangre. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de la cantidad de... No. Se mantiene. Se mantiene. ¿Cuándo se concentra? En el dengue, por ejemplo. ¿Por qué? La pérdida solo de líquido. Cuando la pérdida solamente de líquido, cuando hay un shock hipovolémico hemorrágico, usted va a tener el mismo hematocrito. Pero usted con ese hematocrito va al laboratorio y le dicen necesito sangre, le dicen no. Usted tiene hemoglobina de tanto como que sangre. Pero la clínica del paciente es de un shock grado 3. Oliguria, taquicardia, hipotensión, y yo necesito sangre. Y de repente no he controlado la hemorragia a través del abdomen o en pelvis. Necesito sangre. Y el doctor no me quiere dar sangre porque dice que el hematocrito está normal. Entonces, el hematocrito de un paciente con shock hipovolémico ¿es real o irreal? Irreal. Cuando el hematocrito es real y la hemoglobina es un paciente con shock hipovolémico hemorrágico, cuando el paciente está euvolémico. Este concepto quiero que lo entiendan bien. Hipovolémico o normovolémico o euvolémico viene a ser lo mismo. ¿Qué es un paciente hipovolémico, hemorrágico, que ha perdido sangre y que obviamente va a tener parámetros que van a estar alterados? Diuresis alterada, frecuencia cardíaca alterada, taquicárdico, hipotenso, hipovolémico. No puede usted valorar el hematocrito y la hemoglobina en un paciente que está con shock hipovolémico. No es valorable. Se valora la clínica y se valora el lactato. El lactato va a estar alto y el paciente va a estar con una cirrosis. Pero usted tiene que hacer entender eso del laboratorio de sangre. Obviamente ya no nos entienden porque ya llevamos años dándonos cuenta de esto. Un paciente que está pálido, papel, oligúrico, está mucho hipovolémico grado 3 o grado 4, necesita sangre. Su
Si usted no le pone sangre, el paciente no va a mejorar. Por si acaso hay las religiones, los testigos de Jehová, que es prohibido. Bueno, tiene sus razones y se lo respeto. Cuando ustedes tengan un paciente de Jehová, el paciente de Jehová dice que no quiere sangre, ustedes no pueden ponerle sangre. Ellos están poniendo que no quieren y tienen como unos 100.000 abogados que vienen al hospital y le muestran un montón de estudios y le dicen, doctor, mire acá, uno vivió con 3 hemoglobinas, 4, sí, le digo, está bien, ¿no? Pero yo he visto algo que ha muerto también le digo. Pero no, después no discuto con ellos, no le pongo sangre, evidentemente. He visto morir pacientes con shock polémico hemorrágico con testigo de Jehová, sí, he visto. Padre e hijo, una vez. Y podíamos salvarlo, pero necesitábamos sangre, pero no querían que les pasen sangre. Y los vimos morir frente nuestro porque no les pudimos poner sangre a los pacientes. Padre y hijo murieron. Vinieron todos los abogados y dijeron que no, se me pongo. Y la familia también dijo que no. Y los dos murieron. Los dos murieron. Aquí está que los tejidos necesitamos un consumo de oxígeno y necesitamos también el oxígeno. Consumo de oxígeno por los tejidos y la entrega de oxígeno, que es lo que va a ir por el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Cuando ya hay un daño a nivel celular, va a haber un aumento del CO2, lo que va a llevar a una acidosis láctica y un daño a nivel celular. Y este daño a nivel celular no es porque no meta aire para meterle oxígeno al paciente, sino que es porque no puede transportar la hemoglobina oxígeno a los tejidos. Aquí hay un diagrama del consumo de oxígeno, el aporte de oxígeno, y ustedes ven esto de acá es lo crítico. Esto de acá, con raya negra, es lo óptimo, donde tenemos una buena oxigenación de los tejidos y obviamente ningún síntoma ni neurológico, ni a nivel renal, ni a nivel respiratorio, ni taquicardia, ni a nivel del tubo digestivo, porque el primer órgano que sufre cuando hay una disminución de la hipoperfusión es el intestino y la piel. El intestino, porque hay una vasoconstricción esplácnica de todos los 6 metros más el colon para poder que la sangre se redistribuya. Aquí tenemos el efecto en la célula y el efecto que va a haber, el efecto directo que ocasiona la insuficiencia cardíaca aguda, el shock neurogénico y la ruptura del equilibrio hospedador-microbio. Justamente acá, cuando hay este disturbio, hay un liposacárido que se va a liberar, que es altamente tóxico hacia el organismo. Cuando hay el traumatismo, habrá una lesión tisular y también se va a liberar esta proteína, que esta proteína va a causar una disfunción a nivel del organismo, como también el sulfatán heparán. Esta proteína se va a liberar rápidamente y también el heparán sulfán. Nos va a llevar a una activación de los receptores de reconocimiento y se van a activar del tipo Toll Range. Luego una activación celular, una disminución de la perfusión tisular, que esto es debido a la hemorragia, va a haber una hipoxia a nivel celular y luego va a ir el shock. Y de acuerdo al estado del shock vamos a tener obviamente la falla de ahogado, disminución del gasto cardíaco, disminución del retorno venoso, acidosis metabólica, pérdida de líquido, disminución de la perfusión coronaria, hipoxia celular, disminución de la perfusión tisular. Aquí tenemos un círculo vicioso. Mientras nosotros no cortemos el círculo vicioso, ¿cómo lo corto? Parando la hemorragia, reponiendo volumen. Ah, pero eso es tratamiento. Sí, para que salve la vida a alguien es sacándolo del círculo vicioso. ¿Ya? Si no hacemos esto, va a seguir la lesión de células parenquimatosas, activación endotelial, daño microcirculatorio y agrupación celular, ¿no? El círculo vicioso del shock. Ustedes esto deben grabárselo, porque si quieren salvar a un paciente estos pacientes que murieron, que he comentado, por ejemplo, no se los sacó, pero se los podía sacar. Un cirujano experimentado, ¿no? Rápidamente paraba la hemorragia de ese paciente. Si paraba la hemorragia, le da tiempo para llegar a donde sea a que la rescaten a la paciente. Pero de repente primero entraron en que no lo diagnosticaron bien, y
bueno, sé por el caso de la chica, de la modelo, que el anestesiólogo fue el que insistió en que la abran a la paciente, pero el cirujano no tenía experiencia. Bueno, fíjense, este cuadro es muy interesante porque es un trabajo que se hizo en ratas, ¿no? Esta rata se hizo un choque hipovolémico en 24 horas. Aquí tenemos un paciente que está compensado, un paciente que está descompensado y el shock hipovolémico irreversible. ¿Hasta cuándo es compensado? Hasta un 40%. Reponemos el volumen, de repente paramos la hemorragia, vamos a compensar. De acá para allá viene la muerte del paciente. Lo que hablamos, lo conocemos como el shock irreversible. Entonces, de acuerdo a la pérdida de volumen del paciente, va a haber el shock irreversible. Hablamos de falla multiorgánica cuando ya hay lesión de órganos como el riñón, el corazón. Solamente con 2 órganos ya decimos que hay un shock, que adenina elevada, hay oligoria, ya hay daño renal. Sin que tenga el laboratorio, yo sé que hay daño renal. No. También puede haber daño a nivel del sistema cardiovascular. Entonces va a empezar a haber mediadores como el factor de necrosis tubular, la interleucina 1, que se van a aumentar, y esto va a llevar también a otros disturbios que va a haber debido a la hipoperfusión del tejido y a la muerte celular. También acá dice el sistema renal, va a haber una hipoperfusión, que lo fue al comienzo, va a haber un ilio, ¿no? Va a haber una hemorragia de la submucosa, o sea, una necrosis franca, por la hipoperfusión también hepática puede causar daño hepatocelular focal, aumentando las transaminasas y las bilirrubinas, ¿no? Causando lo que se conoce como una hepatitis hipóxica que va a tener el paciente. Clasifico hipovolémico, alergénico conductivo, ¿no? El choque hipovolémico, en lo que hemos hablado, la pérdida de líquidos. Cuando hablo de choque hipovolémico hemorrágico, ¿no? Que el trauma hablamos de eso, la pérdida de sangre, de volumen sanguíneo, por una lesión que puede ser reversible. Una fractura de huesos largos, un trauma de tórax, una hemorragia intraabdominal, pero jamás una hemorragia intracerebral. ¿No es cierto? Porque no puede caber tanto líquido. Se ha demostrado que midiendo los parámetros de presión venosa central, el paciente va a tener una disminución del retorno venoso en el choque hipovolímico hemorrágico, ¿no es cierto? Y sabemos que el tratamiento, control de hemorragia, es reposición de volumen. Si colocamos plasma, plaquetas y sangre, tenemos una mejor evolución en los pacientes con una mejor sobrevida. Al final, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo más importante? Que viva el paciente. Nuestro objetivo principal es salvar la vida. Salvar la vida. Obviamente no siempre la vamos a salvar cuando actuamos mal, ¿ya? Pero cuando actuamos bien y tenemos los recursos, podemos llegar a salvar. Entonces, el paquete globular, el plasma fresco y los cristaloides son soluciones importantes. ¿Cuándo se usa coloides? Los coloides se pueden utilizar como expansores plasmáticos cuando no tenemos plasma, ¿no? O sea, es una alternativa, ¿no? Los expansores, ¿no? Porque van a expandir y nos van a ayudar en algo, el Lestran, hay varios expansores, ¿no? Aquí hay varios estudios de varios autores, ¿no? Que hablan sobre el tratamiento y sobre la sobrevida con el tratamiento del plasma fresco, paquetes globulares, ¿cierto? Y han demostrado que hay mejor sobrevida cuando yo 1-1-1, hablando de las plaquetas, ¿no? Que también hay complicaciones, sí, como esta, por ejemplo, que es el síndrome de discaria petróleo del adulto, que puede ocurrir también con transfusiones de paquetes globulares y de elementos formes de la sangre, y que tenemos que estar preparados para revertir esto, ¿no? Porque se va a hacer como el famoso pulmón de choque que puede haber en los pacientes. Y también ocurre por eso. También puede haber una coagulopatía inducida en el trauma, ¿no? Que es una de las complicaciones que puede existir debido a un bloqueo, ¿no? A nivel de los factores de coagulación, principalmente, pero se puede revertir usando trombina y fibrina, porque el paciente no entre en una coagulopatía de consumo. ¿Por qué hace esta coagulopatía de consumo? Un coágulo que no tenga dentro el abdomen, o el retroperitoneo, o el pulmón, ¿qué va a hacer? Va a hacer el coágulo. Este es un coágulo.
consume los motores de coagulación. Bien, al consumir los motores de coagulación van a disminuir los motores de coagulación a nivel de todo el cuerpo y va a producir una hemorragia. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de coagulación, algo básico que debemos entender los médicos es que hay un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la coagulación, ¿no?, y la coagulabilidad, si quieren ustedes. Entonces, cuando nosotros tenemos factores que aumentan la coagulación, por ejemplo, ¿qué factores aumentan la coagulación? Por ejemplo, el COVID aumenta la coagulación. De hecho, los pacientes morían porque se formaban coágulos dentro de los pulmones, ¿no es cierto? Está demostrado. Y el tratamiento para eso es anticoagulante. Sin embargo, cuando nosotros tenemos hemorragias internas, necesitamos coagular a los pacientes. Y nuestro tratamiento nosotros es el ácido tranexámico, que ha salvado muchas vidas. Y algunos pacientes a veces ni los operamos, porque para la hemorragia con ácido tranexámico y los observamos, y a veces ni los operamos, los tramos hepáticos, por ejemplo. Entonces, este equilibrio que tiene que haber en la coagulación es importante que lo tengamos que tener en cuenta. Aquí está el shock adrenérgico constructivo, el que dijimos que puede ser por un neumotórax, ¿no? De pronto va a bloquear la salida de la sangre a nivel del ventrículo porque va a darle la vuelta al corazón, ¿no? Y lo va a comprimir los grandes vasos y va a hacer que este paciente no pueda mandar sangre y se va a convertir en un shock obstructivo. El tratamiento es colocar un tubo de tórax y que respalde el pulmón para que el corazón sea liberado. Lo mismo es en el taponamiento cardíaco, que ya lo explicamos, ¿no? Aquí tenemos el shock distributivo, ¿no?, que viene a ser la mala distribución de la sangre, pero por una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Es la contracción de las arterias. Estas se van a ver disminuidas principalmente en el shock séptico, en el shock anafiláctico y en el shock neurogénico. Aquí tenemos el shock séptico y ya inclusive la Sociedad Crítica de Medicina Interna Europea, ¿no?, tanto de medicina interna como intensivista, definió a la sepsis y al shock séptico. O sea, el shock séptico es cuando tengo hipotensión, pero debido a una infección. No es la sepsis. La sepsis es antes del shock séptico. El shock séptico es después. Entonces, ¿yo cómo reconozco la sepsis de un paciente? Presión arterial media. ¿Cómo reconozco el shock séptico? Presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Bueno, es menor en realidad, está mal eso. El libro también está mal. No es el libro, es menor. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Cuál es la presión arterial media normal? 120-80, presión sistólica, presión diastólica. Yo divido entre 3 y sumo a la diastólica. ¿Cuál es la presión arterial media normal? 93. ¿Cuánto? 75 no. La presión arterial media es la suma de un tercio de la diferencia, ¿no? Más o menos 93. Pero cuando hablamos de una presión que está disminuida, menor de 65 milímetros de mercurio, hablamos de la presión arterial media disminuida, que me dice que está en un shock séptico. Y el lactato sérico por encima de 2 milímetros. Este es el diagnóstico, si ustedes quieren, clínico, para entenderlo. Pero ¿qué dicen? ¿Qué es lo que debemos hablar nosotros de un paciente séptico? Paciente con taquimia, más de 20 revoluciones por minuto, paciente con leucopenia, menos de 4.000 o más de 12.000, paciente con taquicardia, más de 90 latidos por minuto, paciente con fiebre o hipotermia, más de 38 o menos de 36 grados centígrados. Nosotros tenemos que entender que la sepsis puede ser por bacterias, puede ser por hongos, parásitos, virus, ¿no?, o otras causas. Aquí está el mismo concepto. El tratamiento de entrada en un paciente con shock séptico es iniciar líquidos a 30 ml kilogramos peso. Si un paciente pesa 70 kilos, 30 por 70, 2.100 litros, ¿no?, pero al mismo tiempo colocar vasoactivos. Y obviamente el paciente tiene que ir rápidamente a unidad de terapia intensiva y tratar el foco séptico del paciente. ¿Cuál es el foco séptico?
tratar el foco séptico. Aquí hay un cuadro, aquí igual se equivocó el libro, ¿no? Habla del shock hipovolémico, el gasto cardíaco va a estar disminuido, el shock hipovolémico sigue disminuido, con el shock cardiogénico vamos a tener el gasto cardíaco va a estar disminuido, también el shock séptico va a estar aumentado, el tipo de shock, ¿no? Índice cardíaco, resistencia vascular periférica, capacitancia venosa, ¿no? La presión venosa central, presión de cuña, la oxigenación de los tejidos. Cada uno de estos tipos de shock va a tener una diferencia de estos parámetros que son importantes a valorar. Aquí están la dirección de los grados de shock hipovolémico hemorrágico, ya lo hemos hablado, ¿no? Que de acuerdo al volumen, nosotros vamos a tener cierta repercusión en el paciente, ¿no? El estado oliguria y estado comatoso lo vamos a tener a nivel de grado 3 y de grado 4. Cuando nosotros vemos un paciente, y obviamente hay pacientes que salen de la regla, como el jugador, por ejemplo, que no tenía taquicardia, el paciente tenía, un atleta tiene bradicardia, no hace taquicardia. Los pacientes no hacen taquicardia, los que toman beta-bloqueantes, los pacientes que usan marcapasos, los pacientes ancianos son pacientes que se salen de la regla, y ustedes no van a decir, porque en medicina toma 2 de 4, ¿no es cierto? Y no todos los pacientes son iguales, no puedo agarrar la cuestión y decir, todos no. Cada paciente es individualizado. Yo tengo que ver si el paciente no toma estos medicamentos, ¿no es cierto? O tiene un marcapaso. Pero la palidez se va a ver en todos ellos, discúlpenme, ¿no? La oliguria se va a ver en todos ellos también, menos en los pacientes viejitos. Los pacientes ancianos pueden tener una oliguria pese a que estén choqueados. Son pacientes que se salen de la regla. ¿Por qué es importante valorar a los pacientes individualizados? Porque cada paciente es diferente. Puede tener comorbilidades, puede tomar medicamentos o puede tener una fisiología diferente. Un paciente anciano es muy diferente de un paciente joven. Una paciente embarazada es diferente de un paciente anciano y de un paciente joven. Entonces es importante tener en cuenta esto. Acá tenemos los criterios de evaluación de la reanimación: sistémico global, lactato, déficit de base, gasto cardíaco, suministro de consumo de oxígeno, específico de tejidos, anometría gástrica, valores quísticos del pH, espectroscopía gas infrarroja, celular, potencia de la membrana y fosfato. Acá tenemos una herida. Ya lo que nunca debemos hacer cuando está un cuchillo incrustado en cualquier parte del cuerpo es sacarlo, jamás. Porque puede ser que esté comprimiendo el vaso o la arteria, y al sacarlo vamos a tener hemorragia, que si es interna no voy a poder abrir y controlar la hemorragia. Entonces, en el plan hospitalario jamás retirar esto. Tampoco en la sala de urgencia. Esto lo voy a retirar cuando yo esté con los recursos necesarios. A este paciente le hace una tomografía y ver hasta dónde está el cuchillo, ¿no? Qué órgano ha lesionado, a menos que el paciente no esté sangrando activamente y pues tenga que entrar nomás al quirófano rápidamente. Nosotros vamos a ver criterios para cada uno. Si en el abdomen tampoco voy a entrar directamente, ¿no? Primero tengo que evaluar qué es lo que ha lesionado, pero si es una hemorragia masiva, obviamente lo voy a meter rápidamente y voy a abrir el abdomen y voy a controlar la hemorragia. Todo va a depender de cuál es el estado. Si es una hemorragia externa, en las extremidades, en los brazos, puedo hacer empaquetamiento con venda de gasa, o puedo hacer torniquetes. En ciertos lugares donde no puedo entrar a hacer, porque hay una cavidad, puedo colocar sonda Foley, inflar el balón y parar la hemorragia a nivel axilar, a nivel de cuello, a nivel de la región inguinal. Pero en otros lugares solamente con la compresión va a estar, ¿no es cierto?, una epistaxis, puede ser un taponamiento nasal y para la hemorragia, ¿no? Si es una fractura de pelvis, puedo colocar una faja pélvica, eso es importante hacerlo. En un trauma de tórax, por ejemplo, acá veo que hay un ensanchamiento del mediastino y ya estoy sospechando de que hay una lesión aórtica probablemente, y le tengo que ver la tomografía con la lesión aórtica para ver la lesión aórtica y llamar al cirujano vascular para que pueda reparar esta lesión. Si veo un mediastino ensanchado, tengo que pensar en un hematoma del mediastino, y si es traumático, probablemente sea una hemorragia, ¿no? Una aorta desgarrada, tiene autografía, ¿no? En todos los casos, ¿usted le va a pedir una tomografía? Sí, en todos los casos, porque aquí fíjense, ahí se ve la lesión de la aorta, ¿no? Hay un paciente que
estaba en una fiesta de familia, y dice que la esposa de yo me voy, no te vayas, se puso adelante del auto, no estaba correcto. Y bueno, se cayó y la esposa le pasó por acá, al auto. Lo trajeron al hospital, tenían un centro mediastino, le pidieron la tomografía de tórax y evidentemente tenía una lesión con disección aórtica. Y mucha gente está contenido por el mediastino y no, el paciente no se choquea todavía. Pero cuando yo veo que está infectado el mediastino, tengo que valorar esto rápidamente. Sí. Lo vendan nomás y lo llevan al hospital. Aquí vamos a ver lo que es el algoritmo. Aquí tenemos un paciente que está hemodinámicamente estable. Hemodinámicamente estable. Dice, no hacemos un PAS. El PAS sale positivo, la parotomía. El PAS sale negativo o tengo dudas, puedo hacer un lavado para el diagnóstico. Y si el lavado es positivo, la parotomía. Si es una peritonitis, no, hago un PAS. Si es positivo, es candidato a la parotomía del paciente rápidamente. ¿Cuáles son las indicaciones para tomografía? Yo tengo que hacer un paciente estado mental alterado, lesión confirmada, hematuria que tenga el paciente macroscópica, fractura de pelvis, sensibilidad abdominal aumentada y un hematocrito menos del 35% no explicado y tomografía de abdomen. Si no tengo y el paciente está inestable, puedo repetir el PAS cada 30 minutos. Este es el lavado de diagnóstico que colocamos un catéter dentro de la cono sarcodula, colocamos suero, ¿no? 1 litro y sacamos ese líquido y lo podemos valorar. Ya prácticamente no se está haciendo ahora, no lo hacemos, de hecho no lo hacemos porque tenemos ecógrafo, ¿no? Y hacemos la ecografía. Muy pocas veces lo hacemos, casi nunca. Aquí tenemos un paciente con fractura de pelvis, fíjense ustedes la dilución de la, esto es un signo de gravedad, que está sangrando el paciente abundantemente. Aquí tengo el protocolo de transfusión masiva, esto sí es importante que ustedes lo tengan. ¿Cuándo debe ser transfusión masiva? Tengo que tener un paciente, ¿no?, que ha tenido una hemorragia, y que este paciente tiene una presión que está baja, tiene una alteración también del hematocrito, hay una lesión penetrante en el torso, fractura pélvica, o sea, hablo de lesiones mayores con hemorragia masiva como la fractura de pelvis, la lesión de aorta, la lesión de un trauma abdominal, ¿no?, severo, donde ya transfundí al paciente 4 unidades de paquetes globulares y 2 unidades de plasma preco y el paciente sigue sin mejorar. Tengo que continuar la transfusión. Si el paciente está sangrando, continúa sangrando, tengo que seguir colocando 2 unidades de paquete globular, 10 unidades de hidroprecipitado y ya tengo que colocar una unidad de plaquetas. Y inicio ácido tranexámico. Protocolo de transfusión masiva, paciente que tiene presión arterial menos de 70, lesión en torso, lesión pélvica mayor, PAS positivo, presión arterial que está en 90, lesión pélvica mayor con PAS positivo. En ese caso tengo que empezar a colocar concentrado de plaquetas, aparte de los paquetes globulares, la sangre. ¿Cuánto es la transfusión masiva? 10 unidades de paquete globular. Después de 10 unidades de paquete globular debo colocar rápidamente plaquetas porque el paciente va a hacer lo que se le conoce como una discrasia sanguínea, va a empezar a sangrar de todas partes. Algún parámetro para transfundir plaquetas también que tenemos es que ya se hayan pasado las unidades de sangre y también que tengamos plaquetas con valores de 50.000. ¿no? Fibrinógeno menos de 100 miligramos de cilindro, 10 unidades de los precipitados lo más rápido posible. Algunas maniobras que
utilizamos en los pacientes para parar la hemorragia. Este es el empaquetamiento hepático. Ustedes pueden ver las compresas que están comprimiendo el hígado. Esto de acá es la maniobra de Pringle, que es una maniobra que el cirujano solamente con tocar, porque voy a estar lleno de sangre toda la cavidad abdominal, meto mi dedo en el hiato de Winslow, palpo el pulso de la arteria axilar, ¿no? de la arteria hepática, y ahí voy a hacer la compresión, ¿no? Esta maniobra de Pringle fue hecha por Pringle en 1909, ¿no? Y con esta maniobra se han salvado muchos pacientes porque el hígado deja de sangrar y el cirujano puede evaluar, parar la hemorragia o hacer un empaquetamiento del hígado. Que también fue Pringle el que inventó el empaquetamiento del hígado, donde el paciente deja de sangrar el hígado y entra a cirugía en 48 horas. En lesiones transfixiantes tenemos lo que se conoce como el balón de Virolini, ¿no? Que es una sonda Nelaton donde se coloca un condón, ¿no? Que el condón se lo perfora en ambos lados y se coloca por dentro líquido, solución biológica o aire para que comprima internamente. Si uno comprime internamente, la hemorragia va a ser intrahepática. El balón de Virolini. En caso de extremo podemos hacer lo que se conoce como el clampeo de las suprahepáticas a nivel de la cava, ¿no? A nivel de la cava abdominal o la cava torácica, y hacer una transfusión, ¿no? Directamente del ventrículo hacia el otro lugar de sangrado, ¿no? Laparotomías contenidas, donde ya controla la hemorragia. Muy bien, jóvenes, esa es el temita de ahora.